Vaduz es una de las islas inhabitadas de Ra Atoll, Maldivas. La población total de la isla era más de 500 en 2007. Es famosa por el denominado Mar de Estrellas. De entre más de 1200 pequeñas islas que conforman las Maldivas, una de ellas destaca por el fenómeno natural que se produce en sus aguas. Durante el día, la playa es completamente normal, pero por la noche, este lugar se convierte en un mar estrellado. Este fenómeno natural se debe a la bioluminiscencia, es decir, a la capacidad que tienen ciertos organismos vivos de producir luz. En este caso, la playa Vaduz brilla en la oscuridad debido al fitoplancton cuando es perturbado por el oxígeno. Según el Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de Florida, la bioluminiscencia es muy extraña en los ecosistemas terrestres, pero en cambio es muy común en las profundidades del océano. El 80% de los animales que habitan entre 200 y 1000 metros, lo que se conoce como la zona crepuscular, por ser la región en la que se pierden los rayos solares, poseen bioluminiscencia. Así, estos seres vivos de origen vegetal responden de esta manera cuando son movidos por el mar y entran en contacto con el oxígeno. Aunque habitantes de la zona dicen que pueden apreciarse casi todas las noches, es mejor cuando las temperaturas son muy altas y la noche es muy oscura. El efecto que producen estos microorganismos pintan de azul la orilla del mar, como si se tratara de una línea de estrellas. Aunque este fenómeno también ocurre en lugares del Pacífico y el Atlántico, las Maldivas es uno de los mejores lugares para disfrutar de este espectáculo. Durante el día, estas playas también son muy conocidas por sus aguas cristalinas y arenas blancas. Sin embargo, durante la noche el paisaje cambia asombrosamente, sobre todo en la playa deshabitada de Vaduz, donde cada noche tiene lugar este singular espectáculo. Posee un clima cálido y húmedo durante todo el año, con temperaturas medias entre los 29 y 32 grados centígrados, pero especialmente destaca por su diversidad al poseer grandes arrecifes coralinos que son el hogar de 1100 especies de peces, tortugas marinas, ballenas y delfines, así como moluscos, equinodermos y crustáceos. Sus esponjas también han tomado mucha relevancia al confirmarse que 5 de sus especies tienen propiedades antitumorales y anticancerígenas. Para acceder al paraje paradisíaco que es Vaduz, lo más sencillo es a través de un hidroavión, o si nuestra principal característica es más bien la aventura, los dones, embarcaciones tradicionales de Maldivas, son la mejor opción al estar dotados de una estética que invita a soñar entre las aguas del Océano Índico. Estas embarcaciones son uno de los iconos más característicos del archipiélago debido a su estética y su historia estrechamente ligada a los usos, costumbres y necesidades del pueblo maldivo. Sin embargo, el fenómeno de la bioluminiscencia que da lugar al Mar de Estrellas no es el único en este enclave. La Laguna Grande de Puerto Rico es otro de los lugares de referencia en el que se puede presenciar. Por otra parte, en México tenemos la laguna de Manialtepec y las playas de Campeche, Bahía Mosquito en Puerto Rico y los lagos de Gippsland en Australia. Otros destinos donde poder disfrutar de las playas brillantes. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.